desde San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela, en el canal del Reino, su pastor y amigo Ramón Sepúlveda. Hoy tengo para ustedes un tema muy importante. Es la sanidad del ciego Bartimeo, uno de los últimos milagros que se cree que el Señor hizo antes de subir al Calvario. Y quiero leerles, por lo menos para introducir un poquito la lectura. Está en el Evangelio, para los que tienen su Biblia en el día de hoy, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46, donde, leyéndoles un texto para introducirlos, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir Jesús de Jericó, sus discípulos y una gran multitud venían con él. Y Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba con mayor fuerza. Es interesante porque al introducir esta historia en el Evangelio de según San Marcos, son 4 evangelios, pero solamente 3 los registran. Hay varias cosas importantes que quiero mencionarles. Uno, alguien escribió diciendo, cuando era Bartimeo el que estaba esperando el milagro: nada hay imposible para el Dios eterno, para el eterno Señor. Y otra palabra parecida era que decía la gente: para los hombres esto es imposible, pero la palabra de Dios y el mismo Señor dice: pero para Dios todo es posible. El Jericó es el sitio en el camino donde se realizó el milagro. Para esa época se encontraba, digo por esa época porque luego con la evolución, con los cambios, el terremoto, estaba a unos 9 kilómetros al suroeste de Jericó, del río Jordán. Y estaba también como a 12 kilómetros del Calvario. Y en estas circunstancias hay una cosa también muy interesante, ¿te acuerdas? Porque estoy diciendo que según la historia, según los evangelistas, era ya el último milagro que el Señor estaba haciendo en la tierra antes de subir al Calvario. Y es que la gente gritaba, Jesús, no dejaban que gritara Bartimeo, porque él estaba gritando. Cuando él supo que era Yeshua quien venía por ese camino, seguro que las noticias se habían corrido que Jesús iba caminando desde X de Jordán al Calvario, pero no iba a llegar todavía. Pero muchos milagros se fueron haciendo en el camino, y el milagro más sobresaliente fue el milagro de Bartimeo, el milagro en la persona de Bartimeo. Bartimeo era una persona que, por lo visto, puede ser que desde niño había perdido la vista, porque él le dice, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que yo te haga?, él le dice que recobre la vista. Eso quiere decir que la había tenido y que la había perdido. Entonces la gente, cuando Bartimeo ve que Jesús viene, comienza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandaba a callar, hasta que llegó un momento en que el Señor le dice, cuando oyó la voz de Bartimeo, porque era mucha la gente, oyó que lo gritaba alguien que lo llamaba, le dice a la gente: llámamelo, que aquí lo espero. Fueron y lo llamaron y le dijeron, cambió la actitud de la gente porque no querían que molestara al maestro gritando ni nada. Ahora cambian y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Y cuando Bartimeo oye esas palabras de sus amigos, se levanta. Y dice
el escritor Marcos en ese momento dice, casi todos los pordioseros, y especialmente el caso del ciego, siempre te llevaban un manto encima, que era como el permiso oficial para poder pedir limosna. Entonces, cuando le dicen, ten confianza, levántate, te llama, dice que se tiró la capa y la lanzó. Y uno de mis pastores, de mis profesores hace muchos años, dijo que había dicho, aquí está este mugre de manta, ya no me sirve, lo lanzó. Y entonces, al lanzarlo, él se levantó. Y dice la narración misma que de un brinco estuvo donde estaba Jesús. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice, Señor, que recobre la vista. Y es interesante porque uno pudiera decir, ¿no? Este ciego, ¿qué quiere? Por eso el Señor no estaba pelado, porque le dice, ¿qué quieres que haga? Porque modernamente un ciego le hubiera dicho, bueno, yo quiero un perro de esos especiales que guían a los ciegos, o que me consigas una mujer bien bonita, bien linda para casarme con ella y que vea, porque para además de eso yo poder caminar y poder seguirlo. Entonces, eso sucedió así, y ahí es donde surge la palabra, esta palabra dice, porque para Dios nada es imposible. Para los hombres todo esto es posible, pero para Dios no es nada imposible. La palabra dice Bartimeo, la palabra Bartimeo, cuando consigas en el Nuevo Testamento la palabra Bartimeo o Bar más otro nombre, la palabra Bar significaba, no lo que significa hoy, significa la palabra en ese tiempo en griego, significa hijo de. Entonces cuando él dice, le dicen Bartimeo esperaba el milagro, era el hijo de Timeo, esperaba el milagro. Entonces lo llaman. Me llama la atención, ¿no? La alegría al saber que era Jesús de Nazaret, que se levanta con ese ímpetu, lanza su permiso que tenía de años de pedir limosna y sin ver mucho, oyendo, guiándose por el sonido de la voz, dice que de un brinco estuvo donde estaba Jesús. Y cuando él llegó ahí, el Señor quiso examinarlo porque él sabía, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Y entonces, cuando él le dijo, el Señor se levantó para seguir su camino y le dice a él, ten fe, tu fe te ha salvado, levántate y anda. A partir de ese momento comenzó a caminar. Pero hay una cosa linda que me llamó en Bartimeo, es que inmediatamente comenzó a seguir a Jesús. Muchos fueron sanados, muchos fueron liberados, pero ninguno se decidía a seguirlo a él. Se decidió seguir a Jesús y, por decirlo de alguna manera, se convirtió en uno de los más discípulos que no figuran como tal, pero lo seguía, dice, y lo seguía a él en el camino. No sé en cuál situación te encuentras tú en esta mañana. Quizás no estés ciego, gracias al Señor por eso, pero tienes penas en el corazón, tienes alguna angustia que no te deja oír, que no te deja ver. El Señor, oye la voz del Señor que te dice, o la voz de la gente que te dice, ten confianza, levántate, te llama. Y oye la voz del Señor que dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y en esta mañana, yo tomo la voz del Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo voy a levantar una oración en esta mañana, esperando que la necesidad que tú tienes en estos momentos, estás triste, estás angustiado, estamos ahorita asustados con las guerras, con tantas cosas. Yo te digo en el nombre de Yeshua, ¿qué quieres que hagas por ti? Padre bendito, te ruego una bendición especial para toda la gente que me han estado oyendo en este momento. Es un milagro glorioso, maravilloso. Fue en el momento saliendo ya el Señor Jesucristo, dejando su tierra, dejando todo las márgenes del Jordán, dejándolo para irse encaminando, que él sabía a dónde iba, al Calvario. Y entonces él se levanta
y es uno de los últimos milagros que quedan registrados en la historia, como la sanidad de Bartimeo. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde y que el milagro que estás esperando se haga en ti. Y acuérdate que yo tengo mi correo electrónico es apostolsepulveda@hotmail.com. Me pueden escribir ahí. Dios te bendiga y nos veremos la próxima ocasión.